Hola Carmona, qué fuego. ¿Qué fuego? Justamente la idea de este programa también es, una vez que terminamos el texto, la historia narrada, amueblar, como diría Dolina, la historia con una música que tenga que ver, con una canción que tenga que ver. Generalmente sí podemos encontrarlo. A veces por ahí es un poco forzado. Sí, por ejemplo, si hablamos de extraterrestres, bueno, no, está Fabio Serpa tiene razón Fabio de Calamar. Tenía razón no es twist. No, Fabio Serpa tiene razón de Calamar. Pero bueno, Disculpe, quiere decir que entonces la música abarca todas las temáticas. La reina de Marte, ahí me gusta más. Masacre. Y algún tema de los enanitos verdes. Perdón, disculpe, pero me agarra la curva de cachabacha. Como diría Salta Personaje. Pido disculpas. ¿Sabes qué estaba pensando, no? Porque quizá ahora que acabamos de escuchar el minuto de silencio, el origen, acá nuestro operador, nuestro amigo Gonzalito, que tiró la cinta. La cuestión es que usted está hablando acerca de lo que es el minuto de silencio, el origen, la tragedia que nos decía Gonzalito, que quizá para él el origen podría haber sido cerca del Mundial 30, pero nosotros es un documento que hemos clasificado, que hemos Desclasificado. No, todavía siguen clasificados, lo que pasa es que somos... están en los clasificados. Están en los clasificados de cierto diario. Podríamos decir en qué rubro, pero no podemos decir. Por favor. Estamos en horario de protección al menor. Y bueno, la cuestión es que tanto este tema del minuto de silencio por la Primera Guerra Mundial, el incendio de la tienda o baratillo, como hemos comentado, quizá en cierto modo da a discutir el concepto de tragedia, en cierto modo. Sí, todo depende también para cada uno qué significa la tragedia y qué representa la tragedia. Yo, por ejemplo, cuando era chico, que era estúpido, un poco más que ahora, veía mucha televisión y deseaba ver una tragedia. Nosotros los estúpidos lo que tenemos, perdón que lo interrumpa, ¿no? Porque una cosa que hacemos estúpidos también es interrumpir. La estupidez es una característica que los que las tenemos se agrava con el tiempo. Así que, en mi caso, que soy un poco más grande que usted, discúlpelo. Sí, se nota por el bastón que trajo. Y no era el bastón. Era un espantazuelas. La cuestión es que se agrava con el tiempo y bueno, en mi caso mi estupidez supina. Pero no hay que interrumpa. Usted me estaba explicando acerca del concepto de las tragedias o me quería vender algo, no recuerdo. Sí, yo tenía todo un enlace de pensamiento, pero ahora se me acaba de escapar entre los dedos. Lo que quiero decir es, yo cuando era más joven, pensaba respecto, veía mucha televisión y veía todas las tragedias que nos indican en la televisión diariamente. Yo deseaba ver una tragedia de cerca, hasta que la vi. Iba caminando por la calle Luro, intersección San Luis. Ajá. Y estaba esperando que el semáforo me dé paso. Y ¿Pero cómo paso? ¿No iba por Luro y San Luis? Ese es un chiste bastante malo. Estúpido. Sí. Lo que quiero decir es, estaba esperando que dé paso, José pasó, y un patrullero avanza en rojo porque tenía alguna urgencia. Trampa. Por Luro, pero por San Luis venía un taxista mirando hacia atrás, hablando con una señora, seguro quejándose, porque es uno de los deportes preferidos del taxista, quejarse. Bueno, también le mandamos saludos a los oyentes taxistas, igualmente los amigos. Al sindicato de peones de taxi. Supetax, le mandamos también. La cuestión los es que nos llevan a todos lados. la cuestión es que son el salvamento de la nación. Perdón que lo interrumpa. A toda velocidad. Tengo que defenderlos. A toda velocidad choca. No me agarre. No. Está bien. A toda velocidad choca el patrullero con el taxi. Porque el taxista no iba mirando y no escuchó tampoco la sirena. Eso generó una tragedia porque después el taxi queda en dos ruedas de costado y va hacia una señora que venía caminando por la vereda. Y lo dejamos ahí, pero quiero decir, nunca más deseé ver una tragedia. Y me di cuenta lo que significa y lo que representa una tragedia
para las personas. No solo para el que le sucede la tragedia, sino también para aquel que la está mirando y no tiene nada que ver. Bueno, en cierto modo también podemos decir que la tragedia es, tal vez, podemos imaginar, que es algo inevitable. Yo creo que tiene que ver con el Que azar. podría ser, en cierto modo, el azar, pero también, digamos, tragedia ha sido la de... vamos a buscar un ejemplo. Titanic. No, porque si hubiese puesto más botes salvavidas, quizás se salvaban. O sea, fue Una tragedia, por ejemplo, evitable, tragedia, diría una señora. tragedia, por ejemplo, la de los, por lo que he leído, por lo que he visto en la famosa película, la de los Andes con los Black Bears. Perdón si hay gente comiendo, ¿no? Pero que han tenido que comerse entre ellos. Fue un accidente. En ese caso no hubo responsables. La señora, por ejemplo, que sin comerla ni beberla, no Gracias sabemos al si choque está- fortuito. por un choque fortuito que podría haberse evitado, pero ella precisamente estaba pasando por ahí, no podría haber averiguado porque por el ángulo y la potencia sumado a la velocidad del viento justamente le iban a impactar a ella. No, aparte venía a 4 kilómetros por hora. Claro, precisamente, supongo que sería una señora mayor. Eso quizás, pero por ejemplo, yendo a cosas más actuales y quizás mucho más dolorosas, por ejemplo, lo ocurrido en Cromañón, por ejemplo, en República Cromañón, eso de cierto modo, no fue una tragedia, por más que algunos lo instalaran como una tragedia. No. Podemos buscar un montón de cosas, pero hubo elementos por los cuales, o sea, haya sido doloso o culposo, como dirían los periodistas de policiales. En ese caso no fue una tragedia, sino que hubo algo doloso, haya sido accidental, no, hubo formas de haberlo evitado, como quien toma antes de agarrar el auto y agarra por Avenida Libertad, por ejemplo. También, en ese caso, tenemos nuestro fantasma que nos... me da miedo. Sí, bueno, que es así. Yo no lo traje. Bueno, vamos a escucharlo al fantasma y luego volvemos. Es la tragedia, en la literatura, un género que presenta muchos significados y muchos símbolos. No hay una definición unívoca, ya que son casi 2000 años los que transcurrieron hasta que ésta tuvo algunas modificaciones durante el romanticismo. No vamos a hablar de esto en particular, ni tampoco vamos a ahondar en la etimología del término tragedia. Se ha escrito bastante y muy bien a este respecto. Tampoco vamos a desglosar los inicios del teatro en el siglo V antes de la era cristiana. Lo que sí vamos a hacer es poner el foco en algunas tragedias icónicas para rever en ellas el sentimiento común que da pistas acerca de la condición humana. En la tragedia, siempre la historia se lleva a cabo de manera que nuestro ánimo se predispone de tal modo que al llegar el suceso central nos estremecemos, sentimos empatía, sentimos un yo ahí en el otro. Sabemos bien, en realidad no sabemos nada, que la única verdad es la muerte, verdad que ni siquiera es comprobable. Aclaremos la muerte ajena, la muerte del otro, porque de la muerte propia nadie ha dicho nada serio aún. Cuando alguien logra acercar hábilmente esa sensación de ominosidad de la cual solemos distraernos, solo basta nombrar a Yocasta o al rey Layo para traer a nuestra mente la imagen del joven Edipo y de la infructuosa evasión del destino que había sido revelado en forma de oráculo. Nunca faltará el buen burgués que pegue el grito diciendo: ¿por qué nadie le dijo al niño que los reyes que lo criaron no eran en realidad sus padres, y así evitar que esa confusión fuera posible? O tal vez otro dirá: ¿por qué Layo no mató con sus propias manos al infante Edipo? Bueno, de ser así, contestaremos que la tragedia es también eso, es evidenciar un detalle mínimo, una solución fácil, algo tonto, algo obvio, que hubiera cambiado el curso de la historia con un rumbo venturoso, y dejar pasar ese detalle, por un descuido, por una mala interpretación o por rebeldía. Alguien tardó en entregar una carta, y esta carta, al llegar a destiempo, hizo que Romeo no se enterara nunca de que Julieta sí despertaría. Lo trágico es también lo injusto, lo que se pudo haber evitado. A continuación, a modo de ejemplos, algunas tragedias. La primera es la historia de Tisbe y Píramo. Esta fue quizás la historia que inspiró a Shakespeare para escribir su Romeo y Julieta.
Seguramente encontraremos algunas similitudes entre las dos historias en el transcurso de la charla. Bien, Píramo y Tisbe eran dos jovencitos que vivían en la antigua Babilonia y vivían en casas contiguas. Una pared solamente los separaba. Se conocieron y se enamoraron. Pero como era de prever, sus padres se opusieron a toda relación. Estaban desolados, tristes y pensaban en lo paradójico de vivir uno al lado del otro, estar tan cerca y al mismo tiempo estar tan lejos. Una tarde, caminando por el patio, acariciando ese muro que los separaba, encontraron una grieta. Una pequeña grieta casi imperceptible que usaron para comunicarse. Ese sería el conducto de sus palabras, el conducto de sus promesas. Por ahí planearían su fuga. Así pasaron los días, las tardes, las noches, y ellos se comunicaban a través de esa pequeña grieta. El deseo crecía y crecía y crecía. No soportaron más y decidieron fugarse. Lo planearon muy bien. Se encontrarían a las afueras de la ciudad, al lado de la fuente de los amantes. Allí, justo debajo de una mora blanca. Llegó el día. Nerviosa, asustada, Tisbe burló la vigilancia y fue la primera en llegar hasta la fuente. Cuando lo hizo, se aterrorizó. Se acercaba una leona con las fauces llenas de sangre. Salió corriendo despavorida y sin darse cuenta dejó caer el velo que cubría su cabeza. La leona solamente se acercó hasta la fuente, sació su sed y se puso a juguetear y a rasgar el velo de Tisbe. Al rato, Píramo. Sí, cayó Píramo. ¿Qué fue lo primero que vio? Huellas de león, sangre y un velo desgarrado. Palideció, lloró, sacó el puñal que tenía en su cintura y se suicidó. No soportó el imaginar de que su amada, por culpa de su retraso, había sido devorada por la leona. Yacía Píramo al lado de la fuente ensangrentado, cuando recuperada del susto, volvió Tisbe. Vio a su amado muerto, vio a su velo desgarrado y comprendió todo. Quitó el puñal del cuerpo de su amado Píramo y acabó con su propia vida. Con el último aliento le pidió a los dioses que los dejara descansar juntos en la eternidad. La sangre de ambos llegó hasta la raíz de la mora blanca y tiñó los frutos de esta con la sangre de ambos. La siguiente tragedia es la de Fedra e Hipólito. Bien, ¿quién era Fedra? Nada más y nada menos que la hermana de Ariadna. Ariadna, hija del rey Minos, aquel rey de Creta que había mandado construir el famoso laberinto de Dédalo, donde se ocultaba la bestia Minotauro. El Minotauro, hijo de Pasifae, pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es saber que Ariadna fue la princesa que ayudó a Teseo a escapar del laberinto después que lo matara con el famoso hilo conductor. Bien, Teseo, que no era ningún buenito, luego de asesinar al Minotauro, se llevó a Ariadna junto con él en su nave, pero también se llevó a su hermana Fedra. No lo cuentan muy seguido, para no hacerlo quedar mal, supongo, a Teseo, pero este abandona a Ariadna en la isla de Naxos. No le va tan mal tampoco a Ariadna, porque después ahí la encuentra el mismísimo Baco, Dionisio para los amigos, y se casa con ella. En fin, seguía en el barco Fedra, Teseo, pero también Hipólito. ¿Quién era Hipólito? Bien, habíamos dicho que Teseo era bastante calavera, y en una de las expediciones contra las Amazonas tuvo un hijo con Hipólita, y no tuvo mejor idea que ponerle de nombre Hipólito. Hermoso Hipólito y casto, era muy devoto de la diosa Artemis, a quien le había ofrendado su virginidad. Fedra, ahora mujer de Teseo, porque le gustó más que Ariadna, se había enamorado perdidamente de Hipólito. El joven Hipólito, sin dudarlo ni un segundo, declinó la propuesta amorosa de Fedra, pensando en su padre, obviamente. Y Fedra entró en cólera, y en su interior decidió vengarse del joven Hipólito. ¿De qué forma?
de una forma casi arquetípica y conocida. Se repite como con la mujer de Putifar, y esta, al ser rechazada, acusa al amado de haberla increpado. Pero todo se complica un poco más, porque Fedra, al acusarlo a Hipólito, lo hace por escrito en unas tablas y decide, como para redondear todo, suicidarse. Entonces, ¿cómo queda la situación? Hipólito acusado por su madrastra suicida y Teseo en cólera absoluta. Lo destierra y le pide a Poseidón que lo mate. Hipólito huye en un carro que se desboca y queda enredado con las riendas de los caballos que tiran para diferentes lados y muere destrozado. Después se entera Teseo por algunos de los sirvientes que la cosa no había sido tan así y se arrepiente. Pero nada puede devolverle la vida de su hijo Hipólito. La última de las tragedias de la que hablaremos hoy es la de Medea. Pero antes sería conveniente repasar un poquito la historia también para comprenderla mejor. Jasón era el capitán de la nave Argos, aquella nave que salió en búsqueda del vellocino de oro para el rey Pelias y que estaba tripulada por personajes célebres de la antigüedad clásica. Entre los argonautas estaban, por ejemplo, Heracles, Linceo, Cástor y Pólux. Si bien Jasón pudo llegar a Cólquide, allí donde el rey Eetes, y hacerse con el vellocino de oro, tuvo que pasar muchísimas dificultades. Corrió con suerte porque enamoró a nada más y nada menos que la hija del rey Eetes, que era una hechicera, la hechicera Medea, sobrina de Circe, otra hechicera conocida de la antigüedad clásica, de la cual tenemos noticias por medio de los viajes de Ulises. Bien, entonces Jasón, con la ayuda de Medea, se hace con el vellocino de oro, y cuando estos huyen, Medea tiene la sensata idea de descuartizar a su hermanito menor y tirar los restos dispersos en el camino para poder retrasar a su padre Eetes y el ejército que los perseguía. Así logran escapar, logran instalarse y vivir juntos. ¿Felices? No lo creo. Cuando Jasón hubo tenido algunos hijos con Medea, el rey Creonte le ofreció la mano de su hija, Creusa. Y Jasón, ni lento ni perezoso, aceptó casarse con ella y mejorar su estatus social. Nos preguntaremos qué pasó con Medea y con los hijos. Bueno, los abandonó a la buena de Dios o de dioses. Entonces Medea no soportaba esta traición, no soportaba los celos y planeó su venganza. Llamó a Jasón para suplicarle que volviera con ella, que se quedara en casa. Y Jasón más o menos le dijo: agradecé que no te matan, si querés quédate acá y si no, vos fijate qué vas a hacer. Medea enjugó sus lágrimas y le dijo que lo comprendía. ¿Está bien? Viéndolo desde ese punto de vista, dijo Medea: entiendo, ojalá sean felices y muchas gracias al rey Creonte y a ti, querido Jasón, por la misericordia de dejarnos habitar estos lugares. Prometemos no molestarte, que tengas una hermosa boda. Jasón, sorprendido y contento, volvió al palacio. Medea, el día de la boda, preparó un hermoso vestido conjurado, que era para Creusa, y envió a los pequeños hijitos de Jasón para entregárselo. Llegado el momento de la boda, llegado el obsequio de Medea, Creusa se vistió con este regalo que inmediatamente entró en ignición, incendiando todo el palacio, incendiando a Creusa, incendiando a los hijos de Jasón, y el único que pudo salvarse, corriendo desaforado y saltando por una ventana, fue Jasón, que destruido por dentro fue en búsqueda de Medea. Medea se burló de él desde un carro tirado por dragones, elevó los cuerpecitos de sus pequeños y desapareció en el cielo. Jasón volvió a Corinto, se sentó debajo de lo que quedaba de la nave Argos, aquella nave gloriosa que le dio su gran renombre, y un pedazo de madera que cayó de esta lo mató. Es inevitable, después de estas historias, preguntarnos si acaso
no es lo irrevocable lo que nos conmueve. Las cosas suceden necesariamente así y no de otra forma. ¿Qué lo prueba? El hecho de imaginar que hubiera podido suceder de otra forma. Este hecho, a saber, el imaginar que hubiera podido suceder de otra forma, sucedió. Pensemos en nuestras tragedias nimias, cotidianas, y recordemos los giros en esquinas que hubieran cambiado nuestra historia. Pensemos en las escasas posibilidades que había, ya que nos gustan tanto las estadísticas, de cruzarnos con esa persona que sentimos imprescindible. Pensemos, por último, en una persona que no eligió nacer y sin embargo nació. No tiene certezas de nada y sin embargo cree. No puede definir el amor y sin embargo ama. Envejece y se degrada a cada momento y se hace el tonto. No quiere morir y sin embargo muere. Espacio publicitario. Una